han venido a bendecirnos con las predicaciones. También para ellos es bendición el entrenarse, el desarrollar la predicación en las iglesias locales. Entonces hemos parado, no continuamos. Entonces hoy vamos a hacer un breve recuento, una reseña de lo que vimos y vamos a continuar con el tema. Hemos venido estudiando acerca de la iglesia, el ministerio de la iglesia, primeramente hacia Dios, o sea, las 4 vías del ministerio o de la obra de la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Entonces vimos que la primera vía es la gloria a Dios, la segunda vía es el ministerio entre los hermanos, el ministerio los unos a los otros, la tercera vía es la evangelización, el alcance a otros, el predicar el evangelio. La predicación del evangelio, hemos visto qué es la predicación del evangelio, cuál es su contenido. Ahora estamos viendo qué método vamos a usar o qué métodos usamos. Y el primero que vemos en la Biblia es la estrategia usada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles de los grupos pequeños en las casas. Cuando hablo de grupos pequeños en las casas, no me estoy limitando a que sea tu casa la única en donde se pueden hacer grupos pequeños. No, en realidad tú puedes hacer un grupo pequeño en un parque, con unos amigos, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo, en tu empresa, ¿cierto? De hecho, de experiencia, he tenido la oportunidad de, en mi trabajo, cuando recién empecé la vida como cristiano, hacíamos grupos de oración y estudiamos la Biblia. Me han invitado, a nivel ministerial, me han invitado a muchos lugares que no son casas. Simplemente lo decimos así porque es como la forma como está escrito en la Biblia, grupos pequeños en las casas. Dice el Señor, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Ahora, el libro de los... vamos a estudiar ya el texto que hemos leído. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el relato histórico de la predicación del Evangelio. Cuando nosotros querramos saber acerca de cómo se predica el Evangelio, hemos de ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y allí nos enseña cómo la iglesia del Señor Jesucristo, a través de la predicación de la palabra, se extendió en un periodo de cerca de 30 años por el mundo conocido. Se dice que Pablo ya fue hasta España. Se dice que Tomás llegó hasta la India, se dice históricamente, ¿cierto? Eso era el mundo conocido para ellos. El eunuco, por ejemplo, llevó el evangelio hacia Etiopía, Egipto, África, y de allí se fue extendiendo. Y el evangelio causó una gran afectación religiosa, social y hasta política. Recordamos que la vez pasada que estaba hablando, les dije lo que nos enseñó Julio cuando él nos enseñó historia de la iglesia, de cómo habían persecuciones, y uno de los motivos para que la iglesia cristiana fuera perseguida es que eran los motivos políticos, ¿no? Porque los políticos de la época, que siempre han sido corruptos, los políticos, entonces ellos vieron en el pueblo cristiano una pureza, y eso para ellos era ofensivo. Entonces ellos buscaban la forma de cómo hacer quedar mal a los cristianos y perseguirlos, ¿cierto? Entonces en esa época la fe cristiana causó un gran revuelo en la sociedad de la época, y el apóstol Pablo fue uno de los personajes más importantes. Ahora, el apóstol Pablo lo hizo lleno del Espíritu Santo, porque si nosotros miramos hasta Hechos 9, realmente el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él empezó a hacer la obra de extensión de la iglesia y fue uno de los hombres más importantes de esta campaña de evangelización. Ahora, el texto que estamos viendo esta mañana corresponde a la despedida del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia que se habían establecido en la ciudad de Éfeso. La vez pasada vimos un poco cómo se desarrolló eso. Y es un discurso de despedida. Versículos 18 y 19 dice: cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo
me porté todo este tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Él estuvo 3 años en la plantación de la iglesia de Éfeso. 3 años acompañándolos, 3 años pastoreándolos, 3 años sirviéndoles. A propósito, y la Biblia nos dice que el apóstol Pablo era apóstol, fue ordenado apóstol por el Señor. Pero pocos en la Biblia escudriñan el ministerio pastoral del apóstol Pablo. Si alguien quiere aprender cómo ser un buen pastor, por favor, váyase y vea al apóstol Pablo. Él nos enseña cómo ser un buen pastor. Claro, el mejor pastor es el Señor Jesucristo. Él nos lo ha enseñado todo. Pero a nivel de hombre, la palabra nos puede enseñar mucho del ministerio pastoral del apóstol Pablo. No solamente el apóstol, era un muy buen pastor. Y este hombre estuvo allí 3 años en la plantación de esa iglesia, amando a los hermanos de Éfeso, enseñándoles todas las doctrinas, estableciendo ancianos. Y resulta que después le escriben por allá que habían problemas, y el apóstol Pablo, muy interesado, envía a su discípulo Timoteo. ¿Y saben finalmente quién viene terminando de ser pastor allí en esa iglesia de Éfeso? Nadie más y nadie menos que el apóstol Juan. Eso es algo muy lindo. Entonces, ¿cómo el Señor guarda a su iglesia? Recuerden, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces él dice que vino a la provincia de Asia, sirvió 3 años en la iglesia, y dice ese versículo 19, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. El trabajo en el Evangelio no es sencillo. Hay que derramar lágrimas. Y dice, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Y luego el apóstol Pablo le recuerda cómo a lo largo de ese tiempo trabajó insistentemente para edificar a la iglesia. Veamos algunos de los aspectos. Dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho. O sea, él les enseñó todo lo que fuera de provecho. Allí es un poquito como complicada la frase. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada. Si uno dice en predicarles nada, no. Él se les predicó mucho. ¿Y por qué? Porque dice, no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho. En otras palabras, no me he reservado para mí nada de lo que es bueno para ustedes, para su edificación. Todo lo que he podido se los he predicado. Pablo se entregó fielmente al Evangelio, enseñó todo cuanto más pudo. Y así es como se edifica la iglesia, enseñando todo el consejo de Dios. Como dice Hechos 20, luego más tardecito, 7 versículos más allá. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Nuestra misión como pastores, como predicadores, como hermanos que vamos a las casas a predicar el Evangelio, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y dice, predicando y enseñando. Predicando y enseñando. La palabra predicación se refiere al Evangelio, la predicación del Evangelio. Y la enseñanza se refiere a doctrinas. A doctrinas. Las doctrinas de Cristo y de los apóstoles. La edificación de la iglesia debe guardar un equilibrio entre la predicación, o sea, la exposición del Evangelio, centrado en la persona del Señor Jesucristo, centrado en la obra salvífica, centrado en la esperanza gloriosa, pero también se deben enseñar las doctrinas emanadas de las Escrituras. O sea, cada vez que nosotros vamos a llevar el Evangelio, y en lo que he compartido con mis hermanos seminaristas, los que hemos estado así como hablando, les he dicho, mire hermanos, el Evangelio es vida, y el Evangelio no se puede quedar solamente en doctrinas, pero tampoco el Evangelio se puede quedar en evangelismo. Hay que pasar la madurez, y siempre debemos procurar eso. Hablar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La transformación radical de nuestras vidas mediante la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Ser salvados por gracia. Cada vez que vamos a predicar, sea en la iglesia, sea en las casas, sea en un lugar público, tenemos que hablar del Evangelio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación y de la esperanza gloriosa. Pero también
enseñar las doctrinas. ¿Por qué? Porque las doctrinas nos edifican, nos fortalecen y nos dan crecimiento. Las doctrinas ya es el alimento más sólido. Recuerdan que por allá en Hebreos, el Señor le dice que a los hebreos que ellos ya debieran estar comiendo alimento sólido, pero que se quedaron como patinando en los rudimentos primarios. Los primeros rudimentos, y nunca salen de ahí. Y patinan y le dan vueltas al desierto una y otra vez. No, el Evangelio es progresivo. Y recuerdo hace algunos años, cuando estábamos en otra iglesia, nosotros, mi esposa y yo nos preguntábamos, aquí no termina el Evangelio. El Evangelio que estábamos viviendo allí era dándole vueltas al desierto, círculo tras círculo, y cada vez pasábamos, cada año o cada 6 meses o cada año y medio pasábamos por el mismo lugar y volvíamos a dar la vuelta y volvíamos a dar la vuelta. Y esto no es el Evangelio es progresivo. Entonces debemos llevar el Evangelio primero para la salvación de los incrédulos, pero también para el fortalecimiento de nosotros. Porque cada vez, miren hermanos, algunos de ustedes dirán, pero siempre el pastor predicando, y él predica de pecado, y él predica de arrepentimiento, y él predica de la cruz, y él predica de la sangre de Cristo y del perdón de pecados. Siempre, ese es el Evangelio. Y el pastor siempre predicando lo mismo y predicando lo mismo. ¡Qué aburrición! No, hermanos, es que la forma como Dios nos santifica permanentemente, recordándonos nuestro pasado, de dónde fuimos sacados, a dónde fuimos levantados y a dónde nos ha llevado. Pero también tenemos que predicar las doctrinas, porque esas doctrinas nos llevan a la madurez. Esas doctrinas nos llevan a la praxis del Evangelio. Las doctrinas nos llevan al Evangelio práctico, a vida práctica. Amén. A vivir la vida del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo predicaba, pero también enseñaba. Y por supuesto que también daba ejemplo. Ahora, ahí está esa palabra públicamente en las casas. El apóstol Pablo se esforzó para que toda la gente escuchara el Evangelio. Por eso su predicación era pública. A pesar de que lo perseguían, a pesar de que se burlaban, a pesar de que los judíos estaban contra él, él presentaba el Evangelio públicamente. Pero también enseñaba. Y estos dos oficios los desempeñaba tanto en público, en auditorios, en plazas, en calles, en el aerópago, pero también por las casas. Por las casas, ¿cómo? Visitando a las personas, tanto creyentes como incrédulos. Y ayer hablaba con un pastor, con el pastor Ricardo, y me decía que él va a Quibdó, él es enviado a Quibdó, pero él no se limita a predicar. Él termina la predicación y está lunes y martes visitando a las personas. El lunes y el martes está escuchando a los hermanos, orando por los hermanos, visitando a los hermanos. Y yo les digo, esta es una práctica que nos falta un poco en la iglesia. En este momento estoy verdaderamente un poco limitado, pero durante los años anteriores les dije, hermanos, cuando quieran una visita, un familiar enfermo, voy. Y no he recibido esa respuesta, pero mira, es bíblico. El apóstol Pablo iba de casa en casa, él aceptaba las invitaciones. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para enseñarles en la sana doctrina. Entonces él iba públicamente y por las casas, visitando a las personas, tanto creyentes como incrédulos. Dice allí, a judíos y a griegos. El público objetivo del apóstol Pablo era toda persona. En primer lugar, los judíos, claro, creyentes, por su fidelidad. Él era judío y él quería llegar a los judíos primeramente. Además, siempre era la plataforma, ¿no? Él llegaba a una sinagoga de los judíos, siempre. Cuando él llegaba a una ciudad, llegaba y buscaba la sinagoga de los judíos. Y en la sinagoga de los judíos, él predicaba el Evangelio. Y les decía, todo esto del antiguo pacto ya se ha cumplido en Cristo Jesús. Ahora estamos viviendo los tiempos del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y les enseñaba. Y la gran mayoría de judíos rechazaba, pero otros creían. Y a la par, como creían los judíos, también venían los griegos. Y escuchaban esas nuevas enseñanzas. No, ¿son dioses nuevos? No, es el Dios que ustedes
ustedes no conocen. A Él vengo a predicarles. Y les predicaba el Evangelio. Ahora, ¿qué pasaba con esa predicación que hacía el apóstol Pablo? La predicación es relacional. La predicación debe establecer relaciones. La predicación no es frívola. La predicación no es una enseñanza en donde yo me paro a ustedes y les dicto un poco de cosas. No, la predicación es relacional. La predicación nos relaciona a Dios contigo, a mí contigo, a ti conmigo, tú conmigo, a mí con Dios. Estamos en la predicación es relacional, el Evangelio es relación. En relación, ¿se acuerdan cuando hablaba de esa relación que es vertical? Vertical, ¿se acuerdan la línea que les dice de la cruz? La línea vertical, Dios relacionándose con el hombre, y la línea horizontal, el hombre de Dios relacionándose con los otros hombres. Y eso sí que nos falta en la iglesia posmoderna, esa relación de unidad de la iglesia. Ahora, ¿qué sigue ahí? Versículo 21. Les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. De nuevo vemos el objetivo de la enseñanza. El Evangelio, el objetivo de la enseñanza del Evangelio, convertirse y creer. Una de las características más importantes que nos muestra el libro de los Hechos en cuanto a la extensión del Evangelio es que continuó con el método del Señor de ir por las casas. Es que la iglesia es la gente, y la gente no vive en los templos ni en las capillas, la gente vive en las casas. O sea que la vida de la iglesia se desarrolla no en el templo, sino en las casas. ¿En dónde se desarrolla la vida de la iglesia? En las casas. En las casas, no en el templo, no en este lugar. Ahora, por eso queremos una casa también local, para que también tengamos una casa donde ir y hagamos de nuestro lugar de reunión nuestra casa, porque la vida relacional es en la casa. No sé si ya lo conté, pero quizás lo pueda repetir para los que no lo han escuchado. En cierta ocasión llegó una señora, contrató un carro, una jaula, para el domingo en la mañana llevarse la cama para la iglesia. Y empezó a cargar la cama, el nochero, el peinador, todo a cargarlo para la iglesia. A la hora de salida, y el pastor le dijo: mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Te volviste loca? ¿Qué? ¿Por qué estás sacando la cama? ¿Compraste muebles nuevos? ¿Qué pasó? Dijo: no, es que estoy trasladando mi cama para la iglesia. ¿Cómo así que estás trasladando tu cama? Sí, voy a trasladar nuestra habitación para la iglesia. ¿Pero por qué bien hace usted eso? Digo: no, porque es que en la iglesia está el hombre que yo quiero. Ahí está el hombre que yo quiero. Él está los domingos allá en la iglesia, pero en semana en mi casa no está. Él va allá y predica muy lindo, y ama a la gente, y abraza y saluda, pero aquí en la casa no lo vemos en semana. Es un ogro. No tenemos a ese pastor que está el domingo allá en la iglesia. Eso nos muestra que nosotros generalmente somos uno el domingo en la iglesia y otro en semana en la casa. Generalmente, eso no se circunscribe al pastor solamente. ¿Cuántos esposos son tan lindos aquí en la iglesia? Llaman a su esposa y públicamente los ven: ay, qué matrimonio tan lindo, no, ay, es un ejemplo, hermanos. Y van a la casa y resulta que nada de eso es cierto. Se transforma. Entonces la mujer dice: ay, a mí me gustaría llevarme la cama para la iglesia los domingos y pasarme bien a la iglesia. A ver si allá encuentro a ese hombre tan lindo que va el domingo a la iglesia. No, nuestra vida en la casa debe ser la misma de la iglesia, ¿cierto? Nosotros estamos aquí 3 horas recibiendo el sermón, recibiendo la palabra, pero tenemos que ir toda la semana a aplicar lo que sucede, lo que oímos en la iglesia. Vamos a mirar algunos de los versículos de cómo el Señor Jesús iba de casa en casa y desarrolló su ministerio mucho más en las casas que en el templo. Mucho más, él permaneció mucho tiempo más en las casas que en el templo. Mateo capítulo 8.
Mateo capítulo 8, versículo 6. Bueno, desde el 5 dice: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. ¿Qué le dijo el Señor? Tráigamelo al templo, yo lo sano. Tráigalo a la sinagoga. No, él dice: iré a sanarlo. Respondió Jesús: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, o sea, que no vengas a mi casa. Señor, no merezco que vengas a mi casa. Basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo soy hombre sujeto a órdenes superiores, además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene, y le digo a mi siervo hace esto y lo hace. Vamos hasta el 14. Perdón, no, hasta ahí está bien. Al oír esto Jesús se asombró y le dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel quien tenga tanta fe. Luego vamos al versículo 14. Jesús sana a muchos enfermos. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, ¿a dónde entró Jesús? ¿Y qué pasó en la casa de Pedro? ¿Qué estaba pasando en la casa de Pedro? ¿A dónde están los enfermos? Y en los hospitales, en las clínicas. ¿Están en las iglesias? No. El Señor Jesús no estaba en el templo, no estaba en la sinagoga, iba a las casas. Entró a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro había un problema. Su suegra, la suegra de Pedro, estaba enferma, estaba en cama con fiebre. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Y ella se levantó. ¿Y qué pasó? Comenzó a seguir. Amén. Qué lindo cómo el Señor Jesús desarrolla ese ministerio en las casas. El ministerio de las casas muestra la compasión del creyente cristiano. La compasión entre los creyentes cristianos. Por eso cuando hay un enfermo en nuestras casas, por favor avísenle a los pastores. Dice la palabra de Dios vamos a ir a Santiago, la epístola de Santiago, en el capítulo 5. Versículo 14. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, confiésense. Y si ha pecado, se le perdonará. Amén. En la casa están los problemas. Y el Señor dice: llamen a los ancianos, llamen a los pastores de la iglesia. Llamen a los pastores de la iglesia, para que los pastores de la iglesia vayan a la casa. Ven, tan importante es una orden del Señor. Si hay enfermos en la casa, llamen al pastor de la iglesia. No es llamen al médico, llamen al pastor de la iglesia. ¿Para qué? Para que el pastor ore por él y le unja con aceite. No es los santos óleos que echan los curas. No, eso es para despedirlos. Esa unción era el medicamento que para la época había. Ellos contaban, ellos no tenían aspirina, ni omeprazol, ni Dolex, nada de eso. Entonces, ¿qué hacían? Ellos tenían una serie de aceites y ungüentos que daban refresco, que sanaban el dolor. Entonces les hacían ungüentos. Y únganlo con aceite. O sea, pónganle medicina, no solamente la oración, también practiquen la medicina buena. Si la medicina fuera mala, Lucas, el evangelista, no habría podido escribir sus 2 obras literarias, porque el Señor lo habría proscrito. Bueno, vamos a capítulo 9, versículo 10. De Mateo 9, perdón, sí, porque Santiago no tiene 9 capítulos. Dice, capítulo 9, versículo 9, dice: al irse allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Mateo. Le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. ¿Qué pasó? El Señor Jesús ve a Mateo en la recaudación de impuestos y él le dice: sígueme. Mateo, como un resortijo, se paró, lo siguió.
Se fue con el Señor Jesús. ¿Y qué hizo Mateo? ¿Qué hizo Mateo? ¿Cómo? ¿Qué hizo Mateo? A ver si descubrimos. Lea nuevamente. Versículo. ¿Cómo? Lo invitó a su casa. ¿Por qué no se fueron para el templo? Para la sinagoga. Lo invitó a su casa. Él quería que el Señor Jesús estuviera en su casa. Yo le pregunto a doña Elisa, doña Elisa, ¿cómo se siente usted que el Evangelio vaya a su casa los jueves? ¿Cómo se han sentido ustedes? ¿Cómo te sientes desde la primera vez, desde las veces que empezamos a ir a tu casa? ¿Te acuerdas las palabras que me dijiste una vez acerca de la visita de un pastor en tu casa? Hace mucho tiempo me dijiste, yo llevo cuántos años en esa iglesia y nunca ha venido el pastor. Sí. Nunca ha venido el pastor. Uno de los pastores de esa iglesia nunca ha venido aquí. Y Mauricio acaba de conocer una iglesia, acaba de conocer un pastor y ya el pastor está aquí. Qué bonito eso, ¿cierto? ¿Cómo se sienten los hermanos cuando los pastores van a la casa? ¿Cómo te sentirías tú que Jesús fuera a tu casa? ¿Cierto? Hermanos, el ministerio del Señor Jesús se desarrolló en las casas. El ministerio de los pastores se debe desarrollar en las casas. El ministerio de los hermanos se debe desarrollar en las casas. Qué lindo es esto, hermanos. El ministerio del Señor Jesús en las casas. Entonces Mateo, mientras estaba comiendo, casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. ¿Qué ministerio se desarrolló en la casa de Mateo? ¿Qué hizo Mateo cuando abrió las puertas al Señor Jesús? Otros pecadores vinieron. ¿Qué efectividad del ministerio evangelístico en las casas? Vamos a ver el 23, versículo 23 allí, Mateo 10, 23. Perdón, 9, 10. Mateo 9, 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los bautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Allí el Señor levanta a una muerta, resucita muertos. Cuando el Señor entra a las casas, resucita muertos. Vamos a las casas a llevar el ministerio del Señor Jesús que resucite muertos. Ah, pero no hemos visto ningún muerto resucitado. ¿Cómo que no? Todos nosotros los que estamos aquí somos muertos resucitados. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos resucitó, nos levantó de la muerte. Amén. Amén. Luego vamos a ver allí el 28. Cuando entré en la casa se le acercaron los ciegos y Él les preguntaba: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: será como ustedes, se hará con ustedes conforme a su fe. Allí vemos el desarrollo del ministerio del Señor Jesús en las casas. Capítulo 10, versículos 11 a 13. Mire la delegación que el Señor le hace allí a los 12, a sus discípulos. 11 al 13 dice: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense. ¿En dónde? ¿En un hotel? ¿En la sinagoga? No, en su casa. Quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Y al entrar digan: ¿qué? Paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Cuando nosotros vamos desarrollando un ministerio en las casas, la paz del Señor Jesús se asienta, se posa en esas casas. Vamos a ver otros versículos. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 19. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice el Señor así. 17 al 19. Dice: un día, mientras enseñaba
estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres, perdón, ¿será que estoy equivocado? Lucas 5, 17 al 19. Bueno, entonces llegaron unos hombres que llevan en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron, ¿a dónde? A la azotea de la sinagoga. No. Ah, no, era una casa. Y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿En dónde desarrollaba el Señor el ministerio de la enseñanza? Aún la gente abarrotaba las casas. ¿Cuántas veces se hace un pequeño grupo en la casa y ya no cabe gente en la casa? La gente se queda por fuera. Luego vamos a ver en el 19, Lucas 19. Estoy tomando solamente algunos, quizás los más relevantes, pero hay muchos más lugares en donde el Señor nos muestra. 19, 5, 7. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y dijo: Zaqueo, van enseguida, tengo que quedarme hoy. ¿En dónde? En tu casa. En tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús. ¿En dónde? En su casa. Al ver eso, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los hombres la mitad de mis bienes, y si alguno he defraudado y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo el Señor Jesús desarrolla el ministerio de las casas? Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná. ¿En dónde se desarrolló ese evento? El primer milagro del Señor Jesús. En una casa. Ahora, Juan capítulo 12, versículo 1 al 3. Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos 1 al 3. Sí, Señor. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. ¿Qué se hizo en aquella casa? Adoración al Señor Jesucristo. Adoración al Señor Jesucristo. Ese es el ministerio de las casas. El ministerio de las casas lleva salvación, lleva enseñanza, sanidades, vista a los ciegos, se desarrolla adoración. Ahora, vamos a mirar cómo aquellos apóstoles aprendieron del Señor Jesucristo y el modelo de la iglesia. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 46. ¿Qué dice el Señor allí? Hechos 2:46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. ¿Y qué más? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Desarrollaban un ministerio en el templo, pero también un ministerio en las casas. 5:42, capítulo 5, versículo 42. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Ya hemos meditado en capítulo 10 la historia de Cornelio. ¿En dónde se desarrolló esto? En la casa de Cornelio. Ahora vamos a ir al capítulo 12, versículo 12 de Hechos. Hechos 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María,
la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban ¿qué? Reunidas orando. La gente se reunía en las casas a orar. Romanos capítulo 16. Este texto es bien importante. Nos va a servir como plataforma para algo que debo luego resaltar. Capítulo 16 de Romanos. Versículo 5. Versículo 5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Amén. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo, por salvarnos la vida. Ellos arriesgaron la suya, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles. Les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿En dónde era la iglesia? En la casa de ellos. ¿Recuerdan cómo comenzamos nosotros? En la casa nuestra, haciendo el culto. También lo hicimos en la casa de Humberto. ¿Se acuerda, Humberto? Amén. Capítulo 10. Saludan a Apeles, que ha dado tantas... perdón. 10 y 11. Sí. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Pero ¿por qué anoté allí? ¿Será que estoy equivocado? 10, 11. Bueno, 1 Corintios 16, 19. Perdonen esta, quizás me equivoqué o hay algo más. Vamos a 1 Corintios 16, 19. Ya sé. Mira, léete en Reina y Valera. Romanos capítulo 16. Romanos 16, 10 y 11. Dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Como el apóstol Pablo se acuerda de sus hermanos, porque él ha estado pendiente de su casa. Lo que pasa es que aquí, y está muy bien, saluden a Pedro, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. ¿Por qué se acordaría el apóstol Pablo de Aristóbulo? Por su casa, por su familia. Esto nos muestra la familiaridad que tiene el ministerio de las casas. 1 Corintios 16, 19, ¿alguien lo tiene? La iglesia de la provincia de Asia les manda saludos a Aquila, Priscila, a los hermanos convenientes del Señor, como también a las iglesias que se reúnen en la casa de ellos. Bien. La iglesia que se reúne en la casa. Así también tenemos Colosenses 4:15. Hay varios lugares en donde se nos enseña la reunión, los grupos en las casas. Para muchos, la iglesia es el culto público, las oraciones, el evangelismo y la comunión de los hermanos. Pero no es así. El culto y las actividades de la congregación son solamente una pequeña parte de la vida de los creyentes. La verdadera vida de la iglesia se desarrolla en la casa, en el seno familiar. Si nosotros queremos conocer verdaderamente a un creyente, debemos ir a su casa, dialogar con su familia. Ahí es donde vamos a conocer qué tipo de creyente es y qué necesidades tiene y cómo debemos ministrarle. Es fácil vivir el evangelio 3 horas a la semana en la iglesia, los domingos. Lo verdaderamente difícil de vivir el evangelio es vivirlo en la casa, en medio de la familia, en donde están los problemas, en donde están las luchas, en donde están las dificultades, en donde están las necesidades. Muchas personas, no puedo ser, muchas personas no creyentes
son renuentes a ir a una iglesia local porque tienen prejuicios y no quieren saber del evangelio debido a una mala experiencia. Frecuentemente esta es una estrategia del enemigo para que las gentes no conozcan la palabra, para que la gente no crean al evangelio, para que las gentes no sean salvadas. Por ello, el llevar el evangelio a las casas o a los lugares fuera del templo es una oportunidad de vida eterna para ellos y una estrategia que Dios da a su iglesia para extensión. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que han tenido una mala experiencia y no quieren ir a una iglesia? O que simplemente no quieren saber de evangélicos porque en su iglesia le han enseñado cosas muy feas acerca de los evangélicos. ¿Cuántas personas dicen de nosotros los creyentes bíblicos reformados que nosotros no tenemos el Espíritu Santo? Pero si los invitamos a la iglesia, dicen, ¿una iglesia bautista? ¿Una iglesia presbiteriana? No, ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros queremos un lugar donde se mueva el Espíritu. Pero si tú le dices a un amigo, un vecino, estamos haciendo un grupo en nuestra casa, estamos orando, estamos leyendo la palabra y aprendiendo del Señor, ellos quieren ir. ¿Cuántos católicos, cuántas familias católicas me han invitado a que les lleve el evangelio a su casa? Y ha sido muy lindo ver conversiones en sus casas. Eso tenemos que verlo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo fue a casas a predicar el evangelio y toda la familia fue convertida? No debemos tener ese tipo de prevención. No, es que son católicos, es que tienen ídolos. La vez pasada les comenté que llegué a una casa allí en Castilla, un muñeco como de dos, más grande que yo, era un muñequito, ¿cierto? Y me senté ahí al frente del muñeco, junto al muñeco, porque el apóstol Pablo dice, el ídolo nada es. ¿Qué tal yo? No, ustedes sí son una partida de idólatras, bajen eso de ahí. Si ustedes quieren que les predique el evangelio, tiene que ser bajar los ídolos. El Señor aborrece a sus ídolos. No, me senté. ¿Y sabe cuáles fueron mis primeras palabras? Veo que en esta casa son muy piadosos. Son muy piadosos. Ay, muchas gracias. Sí. Son muy piadosos. Pero antes que tener estatuas de la Virgen María, nosotros necesitamos conocer la palabra. A eso vengo, a que conozcamos la palabra. Ay, sí, muchas gracias que nos enseña la palabra. Como a los 2 meses ya el muñequito no estaba en esa casa. Ya no estaba. No sé, pues ya no volvía a ellos, pero por lo menos durante un tiempo fueron a la iglesia donde nosotros antes asistimos. Pero el ídolo nada es. Y si nosotros llegamos a las casas a pelear con la gente para que tomen ídolos, para que bajen el cuadrito del Sagrado Corazón y cosas así, estás equivocado. Nosotros vamos a las casas a predicar el evangelio. A predicar el evangelio a gente tan necesitada que el único Dios que tienen es un palo, un madero, un pedazo de yeso. Que cuando la casa se derrumbe, Él se derrumba con la casa. Y le llevamos al Dios viviente, al Dios que levanta a los muertos y les da vida. Amén. Amén. Eso debemos pensar. Es una linda oportunidad para llevarle a la gente el evangelio que produce vida. Ahora, les estaba hablando de que la vida de los cristianos es más en las casas que en el templo. Y fue que dije, porque fue que se me saltó, no quedó grabado ahí, pero lo recuerdo ahora, lo recuerdo bien. Miren, hermano, nosotros estamos viviendo un mundo de afán y ansiedad. Todos tenemos trabajo, tenemos estudio, hay gente que tiene unos horarios muy extendidos. Amén de eso, nos toca montarnos en unos buses que nos demoran 1:30 para llegar a nuestra casa, y el trancón y todas esas cosas. Y olvidamos o dejamos de lado muchas de las cosas de la piedad. Cuando nosotros abrimos las puertas de nuestra casa a un pequeño grupo, en donde varios hermanos nos reunimos a orar, en donde varios hermanos nos reunimos a escudriñar las Escrituras, se levanta algo poderoso espiritualmente, hermano. Se levanta algo poderoso. ¿Por qué? Porque esa piedad que se tiene olvidada en semana y que se guarda solamente para el domingo, empieza a reavivarse, hay una llamita de fuego, y los niños empiezan a aprender, y los niños convocan a los papás, vamos a orar, y vamos a cantar de himnos al Señor, y vamos a aplicar la palabra.
Y los adultos empiezan a enseñar a sus hijos, miren hijos, vamos a hacer el altar familiar. Todo eso, cuando se abren grupos pequeños en las casas, suceden cosas verdaderamente lindas. Ahora, si la palabra nos muestra que la plantación de las primeras iglesias tenían como una de sus características el que se reunían en las casas, es porque debe tener importancia en la vida y en el crecimiento de la iglesia. Eso es importante. Si el Señor puso eso tantas veces allí, es porque tiene importancia. Ahora, hermanos, es una advertencia. Estamos en un mundo donde cada día el pecado está penetrando más, está afectando aún más a los creyentes. Y vamos a encontrar en un momento dado dos facciones de creyentes. Los creyentes que se acomodan al mundo, ecuménicos, y ellos dicen, no, vamos a alcanzar al mundo con el amor de Cristo y nos vamos a identificar con ellos y vamos a estar con ellos y les vamos a invitar un cristianismo que no es cristianismo, por supuesto, que es carnal. Y va a haber otro fragmento, otra sección, quizás más pequeña de la iglesia, los que somos radicales. Los que decimos al pecado, pecado, a la maldad, maldad. Los que anunciamos el juicio de Dios. Los que decimos, ustedes deben arrepentirse. Ese tipo de cristianos radicales, muy prontamente, y en unos lugares ya está sucediendo, serán proscritos, serán perseguidos, sus iglesias serán cerradas, los pastores serán encarcelados. Saben ustedes que en el estado de Texas, la gobernadora de Texas elegida es lesbiana y ordenó que los pastores no podían predicar en sus púlpitos nada en contra de la homosexualidad, nada en contra del lesbianismo. Y si dos de esos homosexuales o dos de esas lesbianas llegan a la iglesia y les dicen, cáseme, el pastor tiene que casarlos. Y aún tuvo que levantarse un senador para poder frenar eso. El pastor que habla en el estado de Texas acerca del homosexualismo o de la libertad de género, o en contra de la libertad de género, o en contra de los gays, lo que sea, es echado a la cárcel y su iglesia es cerrada por ese radicalismo. Y eso lo vamos a ver muy pronto en todo el mundo. ¿A dónde creen ustedes que se va a desarrollar la iglesia entonces? Preparémonos de ahora para ese tiempo. A través de este estudio que estamos comenzando, procuraremos conocer la importancia que tiene para la iglesia la formación y el desarrollo de grupos pequeños, básicamente en las casas, pero no limitado a las casas. En esta serie de estudios vamos a contemplar 5 aspectos. Primero, vamos a conocer qué son los grupos pequeños en las casas. Segundo, por qué y para qué los grupos pequeños en las casas. Tercero, cómo formar, sostener, guiar, cuidar y multiplicar los grupos pequeños en las casas. Cómo deben conformarse los grupos pequeños en la casa. Y querríamos hacer una proyección y programación para formar grupos pequeños en las casas. Amén. Es una necesidad. Es una necesidad bíblica. Lo dice la palabra y queremos obedecer a la palabra. No vamos a formar aquí G12s, ni cosas de esas, ni multiplicación. No. Nosotros no vamos a ir a las casas para que la gente venga a la iglesia. Nosotros vamos a llevar el evangelio a las casas. Amén. Vamos a llevar el evangelio para que la gente en las casas reciba la palabra de Dios. Para que la gente en las casas sea bendecida con la salvación y vida eterna. Amén. Permítame a ver si encuentro algo aquí que he perdido. Si lo encuentro, sí, aquí lo encontré, no lo había perdido. Y con esto terminamos. Vamos a ver 3 conclusiones. Una importante estrategia de evangelismo, discipulado y crecimiento de la iglesia que vemos en la Biblia es el método de grupos pequeños en las casas. Este método fue usado por el Señor Jesucristo, sus apóstoles y la iglesia en los 3 primeros siglos. Es lo que vimos hoy. En segundo lugar, vemos que el evangelio
debe ser sacado de las 4 paredes del templo y debe ser llevado a las casas en donde están las gentes con su vida, con sus problemáticas, con sus necesidades. El método de los grupos pequeños en las casas es la acción de la teología que llevamos 12 años aprendiendo. En tercer lugar, el método de los grupos pequeños en las casas contribuye a 3 cosas. Primero, la edificación de los hermanos. Segundo, la evangelización. Y tercero, personaliza al evangelio. O sea, lo hace personal, lo hace vívido. ¿Qué aplicaciones vamos a tener de lo que hoy hemos aprendido? Primero, esto es un llamado para que examinemos nuestra vida eclesiástica. ¿Qué importancia le estamos dando al cuerpo de Cristo? ¿Cómo estamos interactuando con otros miembros del cuerpo? Y observa si es necesario para ti crecer más y participar de un movimiento de grupos pequeños en las casas formado en esta iglesia. En segundo lugar, disponte a participar de lo que vamos a proyectar. Comienza a orar para que en esta iglesia podamos llevar a cabo un proyecto de grupos pequeños en las casas, llevar el evangelio fuera de la iglesia. Hay muchas formas de hacerlo. Quizás puedes prepararte para ir a las casas a llevar el evangelio o formar un grupo, o puedes ofrecer tu casa para que allí se reúnan los hermanos y se invite a gente, o quizás puedas añadirte a un grupo. Yo no tengo las otras 2 opciones, me gustaría añadir, me voy a colaborar y voy a invitar personas para que se formen grupos. Esta inquietud queda en sus corazones, hermanos. Es el modelo bíblico de crecimiento de la iglesia en el primer siglo, y yo creo que debemos implementarlo, no para que la iglesia crezca en números, para que los hermanos crezcamos, para que otros lleguen al evangelio. Quizás aquí con tantos ministerios y tantos ministros se van a necesitar nuevas iglesias, ¿amén? Entonces vamos adelante. Sí, Alberto, cuéntame. Esto vemos como también pues, el ministerio se desarrolla mucho en las casas, pero vemos como también Dios añade de esos grupos pequeños a las iglesias. Ah, sí, claro. Porque no hay cristianismo fuera de la iglesia. Sí, amén. Eso lo vamos a ver luego, como en la esencia de los grupos. Bueno, adiós. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay otro aporte? ¿Inquietud? ¿Seminaristas? ¿Todo claro? ¿Como el chocolate? Alberto. Sí, podemos hablar también, bueno, no de este tema, sino de lo que nos vamos a proyectar pues, como iglesia con respecto a lo que